Bienvenidos, qué bueno que podemos estar aquí. Bienvenidos, amados hermanos. Vamos, por favor, y me gustaría que nos pasáramos directo a las Sagradas Escrituras. Y me encantaría que me siguieras en tu Biblia, en el libro de Hechos de los Apóstoles, por favor. Hechos de los Apóstoles, el día de hoy estaremos estudiando Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del versículo 12 al versículo 26, si el Señor nos lo permite, en esta tarde. Hechos, capítulo 1, versículo del 12 al 26. Por favor, sígueme con tu vista antes de empezar de lleno con la predicación del día de hoy. Vamos a tomar lectura antes de irme directo, vamos a leer, después voy a dar un esquema de mi predicación pasada, y después nos vamos con la predicación del día de hoy. Hechos capítulo 1, versículo 12, dice lo siguiente: Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, entre paréntesis menciona, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Verso 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Verso 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Versículo 23, por favor, en Hechos 1. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre el Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó ¿sobre quién? Matías. Y fue contado con los 12 apóstoles. Vamos a ver hoy, y el título de mi sermón es la elección o la sucesión de el sucesor de Judas, ¿no? La elección de Matías como es el sucesor de Judas. ¿De qué Judas? ¿Tú te acuerdas si has leído las Escrituras? Judas Iscariote, ¿no? El Iscariote, quien traicionó a Jesús. La semana pasada, y haciendo una recapitulación de lo que estudiábamos la semana anterior, habíamos estado estudiando y hablado acerca del bautismo del Espíritu Santo. No sé si lo recuerdas, ¿no? Y hemos estado profundizando en el tema del Espíritu Santo, sobre todo en el bautismo, porque luego hay muchas ambigüedades y falsas enseñanzas acerca del bautismo del Espíritu Santo. También hablaba
hablamos de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y la verdadera esperanza que tenemos en Cristo. Él regresará, mis hermanos, así como Él se fue, así como Él ascendió y está a la diestra del Padre, así Él vendrá. Él vendrá físicamente a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Y nosotros creemos en eso, mis hermanos, porque es lo bíblico y es lo que dice las Sagradas Escrituras. Ahora bien, nuestra esperanza permanece en Él, firme, siempre. Quiero continuar con esto y en esta misma sintonía, después de la ascensión, hablando un poco del contexto del texto. ¿Qué sucede? Ocurre que Jesús les dijo que se regresaran y que estuvieran orando, que regresaran a Jerusalén. Y que regresaran porque pronto les iba a ser enviado la promesa. ¿Qué era esa promesa que nuestro Señor Jesucristo había dicho y les había dado, les había mencionado en los evangelios? Y cuando Él estaba aquí en tierra, que el Consolador vendría. ¿Quién es ese Consolador? Y ya lo hemos visto, el Espíritu Santo. Y esto es importante que nosotros lo analicemos, familia, porque ellos en obediencia van y regresan, a orar y perseverar juntos, esperando que sea derramado el Espíritu Santo para ser testigos. Ahora, esto es importante para ti, para mí, mis hermanos, porque nosotros no podemos olvidar la directriz que tiene el libro de Hechos de los Apóstoles y es el de mostrarnos los 4 Pentecostés. ¿Te acuerdas? Que nuestro Señor Jesucristo hace mención de ellos y que dice, y me seréis testigos en Hechos capítulo 1 versículo 8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto es la directriz que muestra todo el libro de Hechos de los Apóstoles. Primero se derrama en Jerusalén, en Judea, luego en Samaria y hasta lo último de la tierra, y hasta el día de hoy se sigue mostrando. Nosotros estamos agregados, adheridos en el bautismo del Espíritu Santo, todos los creyentes hasta lo último de la tierra. Y ahí nos encontramos nosotros. En ese contexto del texto, viendo la ascensión, nosotros vemos esta interesantísima elección en sucesión a los del apóstol Judas. Quiero mencionarte algo, por Matías, quiero mencionarte algo, en forma de pregunta. ¿Tú crees que los apóstoles siguen existiendo hasta el día de hoy? ¿Mande? ¿Los apóstoles siguen existiendo el día de hoy? O sea, claro que no. Así como Jesús, o sea, los mencionados, enviados directamente por Jesús. Por ahí hay algunos apóstoles falsos, por ejemplo, el caso de el que se hace llamar apóstol, muy famoso, que es Nazón, Joaquín Nazón. No sé si lo has escuchado, de la Luz del Mundo, que él dice que es apóstol, está preso por abuso sexual y por etcétera, ¿no? Por trata de personas y no sé qué más cargos, ¿no? Un apóstol supuestamente. Otro también que es popular, también en los círculos de los carismáticos, es el famosísimo apóstol Guillermo Maldonado, y lo digo entre comillas porque ya no existen los apóstoles, ¿no? Guillermo Maldonado y toda esa serie de personas. Yo he visto hasta que ya hay apóstolas, y así se les dice, ¿no? Mujeres apóstoles, ¿no? Y digo, ¿qué rollo? Ya de rato van a ser arcángeles y luego serafines, ¿no? Y luego ya, ¿qué onda con esto? Y toman y sacan del contexto totalmente la elección de Matías. Hoy vamos a ver este punto porque los apóstoles, de acuerdo a Hechos de los Apóstoles, de acuerdo a las Escrituras, ya no existen más. Ahora, el punto interesante, aunque es la sucesión, es que ahora es la elección de Matías como apóstol, ya nombrado dentro de los 12. Hoy vamos a ver el punto crucial del texto bíblico. Aunque sí es la elección de Matías, hay un punto central, la médula del texto, que me encanta, y es la exégesis del apóstol Pedro. Esto es interesante y quiero mencionar lo que es exégesis. La palabra exégesis es la interpretación de las Sagradas Escrituras. En pocas palabras, en el concepto más simple y más sencillo, ¿sí? Para poder yo interpretar un texto y venírselos a mostrar a ustedes, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, yo tengo que hacer varias cosas, varios estudios.
Uno de ellos es la hermenéutica, otro de ellos es la exégesis y al final mi homilética. Ajá. Hoy vamos a ver la interpretación, la exégesis, y la exégesis apunta a la aplicación del texto. Ajá. La hermenéutica viene del original hermeneu, que es un paso antes de la exégesis, y se desarrolla o se exprime el texto palabra por palabra, fragmento por fragmento, semánticamente, de acuerdo al idioma original. Y eso es lo que yo hago en cada texto cuando vengo a presentárselos, la hermenéutica, pero está todo desordenado. Luego viene la exégesis, y la exégesis es lo siguiente: de acuerdo a toda la investigación que yo ya realicé, o toda la consulta más bien, que yo ya realicé de los conceptos, de la semántica, de la lingüística, en el original, yo empiezo a desarrollar algo que se llama la interpretación bíblica, es la exégesis. Esa exégesis yo empiezo a desarrollarla y la empiezo a ver y digo, de esto habla este texto. Y esto es lo que nos quiere mostrar el Espíritu Santo. Y esto es la médula del texto. Después yo desarrollo mi homilética. ¿Cuál es mi homilética? Es mi homilía, es ya mis puntos, mi esquema del sermón completo, en el cual yo ya vengo para la presentación, donde desarrollo mi introducción, desarrollo mis ilustraciones, etcétera, etcétera. Y hoy el punto central de este texto es la exégesis de Pedro, mis hermanos. La interpretación que Pedro le da a las Sagradas Escrituras. Y este es el meollo del asunto. ¿Por qué? Mira, quiero empezar con este texto de Agustín. Me gustó mucho leyendo a Agustín, una de sus obras, y dice lo siguiente: Señor, hemos sido creados para ti, y nuestro corazón andará siempre inquieto hasta que no repose en ti. Otra vez, y de esta forma quiero iniciar el sermón del día de hoy. Checa, Señor, hemos sido creados para ti, y nuestro corazón andará siempre inquieto hasta que no repose en ti. Esto le dijo Agustín hace años atrás, siglos atrás. Esto es importante porque, mis hermanos, nosotros tenemos que estar deseosos de Dios, porque nuestra satisfacción plena del ser humano, nosotros vamos a estar plenos hasta que estemos satisfechos en Él. No sé si me explico, pero el punto importante de esto es cómo estar satisfecho en Dios. ¿Sí me explico? Y esto es muy importante para nosotros. Y vas a decir, ¿esto qué tiene que ver con el texto del día de hoy? Mucho. Ahorita vas a ver por qué. Fíjate, el esquema de mi sermón son 2 puntos. El primero es la elección de Matías. Y vamos a empezar a escarbar en esta elección que es trascendental. Es importante. ¿Por qué? Porque algunos me han escuchado, más bien algunos me han comentado. No en esta iglesia, algunos sí en el inicio cuando se iban a agregar a la membresía, que si el apóstol Pablo era contado como el apóstol número 12 y Matías no era. ¿Por qué? Porque decían, es que Matías fue elegido ¿por quién? Por los 11 apóstoles restantes, ¿no? Pero no estaba todavía derramado el Espíritu Santo, entonces pues no se considera como apóstol, sino quién es el apóstol Pablo, el que se incorpora con los 12. Algunos me han hecho esta pregunta y yo siempre les digo esto y voy a responder. Versículo 26, les digo, abre tu Biblia en Hechos 1:26, dice, y le echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, ¿y qué dice? Y fue contado, ¿con qué? ¿Con qué? ¿Será contado como apóstol 12? ¿Mande? ¿Mande? Claro que sí, la Biblia lo dice. ¿Sí me explico? Si la Biblia dice que fue contado con los 11, entonces él es el número ¿qué? 12. ¿Será Pablo? La Biblia dice que fue Matías, ¿sí o no? Pero es que le echaron suertes. Pero ¿y la exégesis de Pedro? ¿En dónde dejas la interpretación de las escrituras de Pedro? Pedro, ¿sabes cómo eligieron al apóstol número 12? ¿A través de qué? De las Sagradas Escrituras. No sé si me explico. Y si nosotros decimos que Matías no fue el apóstol número 12, estamos echando a la basura la exégesis ¿de quién? De Pedro, la interpretación de las Escrituras de Pedro. ¿Y quién sabrá más?
¿Pedro o tú y yo juntos? De interpretar las escrituras. Pregunta. Pedro estaba más cerquita de Jesús. No sé si me explico, en tiempo. Esto es importante, mis hermanos, que lo comprendamos. Por eso, la centralidad de este texto, aunque sí es la elección de Matías, yo quiero mencionar que la médula interpretativa de este texto es la exégesis de nuestro hermano Pedro. Porque es importante ver cómo ellos interpretaban las escrituras, mis hermanos. Ahora bien, el esquema de mi sermón es este. El primero es la elección de Matías. Y vamos a estar desarrollando verso a verso este texto, voy a ir explicando y vamos a ir sacando la médula de este asunto. Ahora, y el punto final son mis conclusiones. Lo siguiente, familia. Tú y yo tomamos decisiones todos los días, ¿sí o no? Tomaste la decisión de venir, tomaste la decisión de no venir. Todos los días tomas decisiones, para lo que sea. Hay una base para la toma de decisiones en tu vida. ¿De acuerdo a qué? Tu cultura, tus creencias, tus convicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es un cúmulo de pensamientos que toman base ¿para qué? Para tomar una decisión. ¿Sí me explico? ¿Sí queda claro ahí? Hasta ahí le ponemos un un pin, y vamos a dejar esto, porque más adelante, y conforme vamos desarrollando el texto, vas a ver a lo que quiero llegar de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Es importante que tú tomes decisiones, pero ¿en base a qué? Si tú eres cristiano, y esto es algo que muchos creyentes fallamos en tomar decisiones. Nosotros ya somos creyentes, y la cita de Agustín dice algo muy interesante. Nosotros vamos a estar satisfechos en Él, fuimos creados por Él y para Él, y estaremos satisfechos cuando estemos más, en pocas palabras, gozosos y satisfechos en Él. Pero ¿de qué forma puedo estar satisfecho en el Señor? Teniendo mi base, y que mi base sea Él, siendo creyente. No estoy hablando de los inconversos. Una persona que es cristiana y está en ansiedad, ¿sabes qué, mis hermanos? Algunos pastores que mencionan, es falta de fe. No, mi hermano, no. Son las circunstancias de la vida y son las situaciones de la vida. Es que es un espíritu de ansiedad. ¿Has escuchado eso? Espíritu, y ahí andan orando para que expulsen el demonio de la ansiedad. Demonio de ansiedad. ¿Dónde sacan eso? No hay como tal. Es el demonio de la depresión. No hay demonio de depresión. Es que Saúl, ¿cómo lo tenían? A ver, la Biblia es muy clara y dice, Dios permitió a un espíritu malo que atormentara a ¿quién? A Saúl. ¿Quién lo permitió? Dios. ¿Sí me explico? No hay como tal un espíritu generalizado o un demonio generalizado de ansiedad, un demonio generalizado de depresión. No. Miren, David, ¿te acuerdas de David? Híjole, ¿te acuerdas de Elías? David padecía de algo de ansiedad. ¿Has leído los Salmos alguna vez? Y David también padecía de depresión. ¿Has leído Salmos? Salmos capítulo 5. No manches, hermano. Perdón. Hermano, es que me apasiono y se me va mi lenguaje norteño. Hermano, es fabuloso escuchar a David. El rey David escribiendo y él diciendo, oh Señor, siento que mi alma, palabras más, palabras menos, se destroza. Siento una oscuridad tremenda. ¿Sí me explico? Ahí David en Salmos muestra, Señor, ya no quiero saber nada, ya estoy cansado de mis perseguidores. Oh mi Señor, ya Señor, pero yo sé que tú estás y que tú reinas, y empieza, y es haz de cuenta, como platicaba mi pastor conmigo, ¿no? Y hablábamos y me decía, haz de cuenta que hablar entre nosotros es como un salmo. O sea, vamos mal, y luego bien, y luego mal, y luego bien, y luego terminamos en el clima, gloria a Dios. Así es David, en los salmos, tú lees y dices, wow, es un cúmulo de emociones tremendas. ¿Has visto a Elías alguna vez? Elías, el gran profeta. Elías fue un profeta, wow, usado por el Señor. Elías padecía depresión. ¿Tú sabías eso? Lo puedes leer en las Sagradas Escrituras, en donde él se sumerge y dice, Señor,
Nadie te adora, solamente yo. Y me están persiguiendo. ¿Quién lo estaba persiguiendo? Acab con su esposa, ¿quién? Jezabel. Que si el espíritu de Jezabel con las mujeres que se pintan, que si traen... ¿Qué es esto? No, mis hermanos, luego veremos lo que es Jezabel, lo que fue Jezabel. Pero Jezabel andaba persiguiendo a Elías, y Elías deprimido, sumergido en esa caverna, y se mete y no quería comer y quería morirse. ¿Te acuerdas de ese relato? Elías que fue abducido, por así decirlo, por Dios. ¿Sí me explico? Elías, el que se apareció en el monte de la transfiguración con nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Mis hermanos, la ansiedad y la depresión. ¿Sabes? Hay ejemplos en las Escrituras de personajes que padecieron eso y que a veces estaban tristes y acongojados. ¿Te acuerdas del hermano Pablo? ¿Del apóstol Pablo? Él dice, Señor, tuve una visión en Hechos de los Apóstoles, dice él. Dice, y estaba yo orando y tuve una visión, y dice, palabras más, palabras menos, el Señor me dijo, no temas, porque aquí tengo mucho pueblo. ¿Qué está pasando con Pablo? Si Jesús le dice, no temas, ¿qué tenía él? Tenía temor. ¿Sí me explico? Y Pablo, que cuando tú lo lees, pues Pablo, mis hermanos, era un ser humano como tú y como yo. Mis hermanos, ¿sabes? Las Escrituras son limpias, son perfectas, son santas y purifican el alma. La palabra lo dice. Y si purifican, y si son santas, y si son perfectas, y si son hermosas, mis hermanos, si son más dulces que la miel, ¿tú crees que no te va a ayudar en tus emociones? Es la santa palabra de Dios. ¿Sabes qué hay que hacer? Léela. Que tu autoridad y tu base para tomar decisiones en toda tu vida sea siempre la santa y perfecta voluntad de Dios revelada a través de esas sagradas Escrituras. Porque la única palabra, mis hermanos, que puede trastornar y trabajar en tu interior es la santa palabra de Dios. Antes de empezar y de terminar con mi introducción, para irme con el texto, dices, ay hermano, ya llevas 20 minutos, ya voy a acabar. Checa, yo me acuerdo cuando estaba en el Instituto Bíblico, y te voy a platicar algo muy personal. Antes de ser creyente, yo padecí mucho de ansiedad y depresión. Yo tengo 3 intentos de suicidio en mi vida pasada, ¿sí? Esto, vaya, algunas personas, mi esposa lo sabe, y algunas personas muy íntimas lo saben. Dos intentos de suicidio. Tengo unas marcas que me quedaron todavía en mis muñecas. Y la otra vez me intenté intoxicar, hace muchos años de esto, antes de ser creyente. Cuando yo fui fui con el médico, y ya más grande me empecé a tomar un medicamento que le llaman medicamento controlado. Antes de ser creyente estoy hablando de esto, ¿sí? Y esto es bien interesante, mis hermanos. ¿Por qué? Cuando el Señor me salva, yo dejé de tomar ese medicamento, porque no tengo ya ese tipo de situaciones. ¿Sí me explico? Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Mira, cuando yo estaba en el Instituto Bíblico y me acelero en el tiempo, yo ya siendo creyente, yo leía mucho mi Biblia y la sigo leyendo, me encanta, es un libro que me fascina. Y mi esposa la conozco, y dice mi esposa en el Instituto Bíblico, aquí voy a hablar algunas cosas de mi esposa, que ella lo platica mejor que yo. Dice, cuando salíamos al receso todos, yo me admiraba que tú te quedabas leyendo, y yo decía, wow, ese hombre. No es cierto, no dice eso, pero sí dice, a mí me llamaba la atención eso, ¿no? Decía, mira, él se la pasa leyendo la Biblia. Y yo le decía, ¿sabes qué? Por 2 cosas. La primera, no le entendía del todo, y yo quería entenderle, o sea, quiero entenderle, ¿no? Y versiones, y leer. Y otra, una vez un pastor me dijo, si tú padeces de ansiedad y depresión, lee tu Biblia todo el tiempo. Vas a ver, el Espíritu se va a alimentar, y el Espíritu de Dios va a hacer la obra en tu interior a través de su santa palabra. Hazlo. Lo empecé a hacer.
Y si vieras que funciona, es poderosísima. Porque la base, mis hermanos, del cristiano es las Escrituras. Mis hermanos, es las Sagradas Escrituras. Hoy en día, el cristiano promedio, según las estadísticas en Estados Unidos, porque yo sé que aquí leemos más, en México, mis hermanos, en las estadísticas, del 100% de personas que asisten a la iglesia, según encuestados, y me gusta mucho este tipo de encuestas que realizan, del 15 al 20% de los encuestados leen su Biblia diariamente. Mis hermanos, si eso es en Estados Unidos, no me quiero imaginar lo que está pasando en México. ¿Sí me explico? Familia, la iglesia no hablo de esta iglesia local, pero cada vez hay más ansiedad y depresión dentro de los círculos cristianos. ¿Qué está pasando? Estamos dejando de leer nuestras Biblias. Nuestra base para tomar decisiones no son las Sagradas Escrituras. Es todo, menos las Sagradas Escrituras. Es las redes sociales, mis hermanos. A mí me da muchísima tristeza que las personas tomen las decisiones de venir a una iglesia. ¿Sabes qué? Si tú estás buscando iglesia, ¿qué es lo primero que haces? Vamos a ser honestos, somos poquitos, de aquí no va a salir porque no hay chismosos, porque somos creyentes. ¿Qué es lo primero que haces si tú estás buscando una iglesia en donde congregarte? Platícame. ¿Te metes a dónde? A Mr. Google y le pones ahí en tu teléfono celular Iglesia Cristiana Reformada o Iglesia de Sana Doctrina, ¿sí o no? Y ahí te aparece varias iglesias y dices, y empiezas a visitarlas. ¿Sí me explico? No preguntas nada, simplemente lo haces ahí. O por Facebook, o por el WhatsApp, por el, ¿cómo se llama? Por el YouTube, ¿no? Y empiezas sin tomar ninguna recomendación de nada. ¿Sí me explico? Familia, cuidado. Es bueno. Ojo, quiero mencionarte lo siguiente. Infórmate. Entra, busca, pero infórmate. Escucha e infórmate si sí o si no. Pero nosotros, te digo algo, es bueno que busquemos iglesias si no tienes dónde congregarte. Y va para los que están conectados, y deberían de estar en sus iglesias locales si no estás enfermo. Deberías de estar en tu iglesia local si se está predicando la palabra. ¿Sí me explico? Salvo por enfermedad o porque el Señor ya te llevó, no creo que estés escuchando aquí. O sea, ya estás en su presencia. Pero yo te invito a que te congregues en una iglesia local de sana doctrina. Ver las transmisiones es bueno cuando estás enfermo y cuando no puedes asistir, pero no sustituye la reunión presencial. No sé si me explico. Ahora, es bueno si tú estás buscando una iglesia que busques por el Facebook, es bueno que busques, pero antes o después infórmate. Checa, pregunta si sí o si no. ¿Sí me explico? Ojo, termino con esto, familia. Nuestra toma de decisiones, y este texto me va a llevar a eso y nos lleva a eso, al punto medular del exégesis del hermano Pedro, quien viene en la sucesión o en este texto de Hechos capítulo 12 hasta el versículo 26. Versículo 12, por favor, de Hechos 1, y vámonos al texto. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron ¿a dónde? Al aposento alto. Algunos escritores mencionan que es el lugar en donde se celebró la cena del Señor. ¿Sí me explico? Y ahí es. Algunos escritores, algunos otros, tomando en consideración todo el entorno y lo que se vio, decían que era la casa. ¿Te acuerdas de Juan Marcos? Juan Marcos, para los que no sepan, es el que escribió el Evangelio de Marcos. Juan Marcos era un muchachito y su mamá eran creyentes, y su mamá era una mujer adinerada que tenía una casa muy grande y funcionaba como lugar base para los apóstoles. ¿Sí me explico? Llegaban ahí y avanzaban. ¿Sí me explico? Algunos mencionan que este aposento alto era la casa de Juan Marcos. Ahora dice, ¿dónde moraban Pedro? Y menciona el nombre de los 11 apóstoles. Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano
de Jacobo. Versículo 14, todos estos perseveraban, ¿qué? Unánimes. Esto significa juntos en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó. ¿En dónde? De en medio de todos ellos. ¿Cuántos hermanos eran? Bien entre paréntesis, como 120. Y todos ellos se levanta Pedro. Y desde este momento podemos ver, se ven los indicios de que Pedro tenía un lugar predominante, entre los hermanos. ¿Sí me explico? Como líder. Ahora, esto es interesante porque él se levanta y su sermón, su primer discurso es este. Y va a nombrar lo que pasó con Judas Iscariote y va a mencionar un fragmento de las escrituras del Antiguo Testamento. Y aquí me voy a estacionar un poquito, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la interpretación de Pedro va dirigida a la sustitución de uno de ellos. ¿De quién? De Judas Iscariote. Algunos puede entrar en la incógnita porque después, si asesinaron a los demás apóstoles, ¿por qué no hubo sucesión? No sé si me explico. ¿Por qué no hubo más nombramientos apostólicos? ¿Por qué? Porque los apóstoles no lo hicieron. Hasta ahí. No sé si me explico. ¿Qué más? Es tan sencilla la respuesta. Si los apóstoles no nombraron a más apóstoles más adelante, ¿sabes qué? No hay más. Así de fácil. A Pablo fue apóstol de Jesucristo. Pero existían los apóstoles enviados de Jesús directamente y que habían estado con Jesús desde su bautismo y que habían contemplado su resurrección y que habían sido testigos de su ascensión. Esos son unos apóstoles, que son los apóstoles de los que estamos hablando ahorita. Y había otros apóstoles enviados por la iglesia. Y esos apóstoles confirmados por Jesús, escogidos por Jesús, pero confirmados con la imposición de las manos de la iglesia, era el apóstol Pablo. No sé si te acuerdas, pero en Hechos capítulo 9, cuando viene y se presenta nuestro Señor Jesucristo a Pablo y que cae en tierra, ¿sí? Algunos, me acuerdo hace años, escuchaba un sermón de un pastor y decía, cuando Pablo iba montado en su caballo corriendo rápido y se aparece Jesús, yo dije, ¿en dónde está el caballo? Y yo no lo veo en las escrituras, no dice que iba en su caballo, ¿no? ¿Y si iba en un camello? Y yo dije, ¿no? ¿Y por qué? O sea, no dice, ¿no? Pero la euforia a veces dice, bueno, pues sí, no, cayó, dice que cayó. Cuando Pablo cae, se presenta a nuestro Señor Jesucristo, lo selecciona para predicar, pero ojo, ¿qué pasó con Pablo? ¿Lo hizo qué? Ciego. Porque mi hermano Pablo era colérico. Los que sabemos de los temperamentos, ¿sabes de qué estoy hablando? Los coléricos, que no nos pongan un proyecto porque lo sacamos a fuerza como sea. Esté lloviendo, se desborde el río o pase lo que... Yo paso. ¿Cómo? No sé, pero yo paso. No sé si me explico. Pablo era uno de esos. Imagínate si no lo hubiera dejado ciego, ¿qué crees que hubiera pasado con Pablo? De volada sale y empieza ¿qué? A predicar. Y Jesús dice, no, yo conozco a mi niño, lo voy a dejar ciego para que sea confirmado por Ananías. Y luego va Ananías y se le presenta el Señor en una visión y dice, no, Señor, Ananías dice, no, él anda persiguiéndonos, ¿cómo me dices que vaya? Ve, porque yo lo he escogido. Y va, ¿y qué hace? Impone las manos. Ananías ya era miembro de la iglesia. E impone manos. Y Pablo empieza a predicar, pero ¿qué hace? Dios permite que llegue una persecución en contra de Pablo. Y lo sacan por una canasta, ¿te acuerdas? Y se va a Arabia. Después viene más adelante en una de las cartas que él se fue y luego pasados los años regresó a Jerusalén. ¿A qué? A ser confirmado. ¿Por quién? Por la iglesia. Se acercó con Pedro y luego con Jacobo y luego con Juan, los tres que eran considerados columnas de la iglesia.
¿sí? Y Jacobo o Santiago, el hermano del Señor, que era considerado líder de la iglesia en Jerusalén. Y ahí, en señal de que predicaba lo mismo, le tienden la mano derecha y dice: tú eres de los nuestros, adelante. Ya lo confirmó la iglesia. Pablo era de ese tipo de apostolado, escogidos por Jesús, pero confirmados y afirmados por la iglesia. No sé si me explico. No hay apóstoles ya de acuerdo al llamamiento de Jesucristo como los 12. Ya no hay. Hay misioneros, porque el término apóstol es enviado. Eso significa en el griego, ¿no? Enviado. Pero tiene que ser confirmado ¿por quién? Por la iglesia, a fuerza. No es como que yo tuve un sueño y el Espíritu Santo me dijo que yo voy a ser predicador y yo soy apóstol y yo doy cobertura. ¿Has escuchado eso? Como si fuera una sombrilla. O sea, yo doy cobertura, ¿no? El que esté en mi cobertura, yo he escuchado, el que esté en mi cobertura será muy famosa y exitosa su iglesia. Yo he escuchado eso. ¿Exitosa de qué? ¿Sí me explico? Voy a continuar con esto, mis hermanos, y dice en el versículo 16: varones hermanos, era necesario que se cumpliese, y aquí voy a entrar en esta sección, que se cumpliese, ¿la qué? La escritura. Fíjate la centralidad de la escritura que le está dando el apóstol Pedro a esta decisión tan importante, mis hermanos. No sé si me explico. Esto yo quiero recalcarlo porque dice lo siguiente: hermanos, es necesario que se cumpla la escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David. Fíjate, ¿acerca de quién? De Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Esta es la interpretación. Checa lo que dice: y era contado con nosotros en el versículo 17 y tenía parte en este ministerio. Habla de Judas Iscariote. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas, todas sus tripas, todas sus vísceras se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Esto es muy interesante porque algunos escritores mencionan y algunos historiadores dicen lo siguiente: que esta parte, mis hermanos, en uno de los evangelios hace mención a que Judas, ¿qué hizo? Aventó las ¿qué? Las monedas y se las fue y se las dejó a los sacerdotes en el templo. ¿Sí te acuerdas de eso? Y ellos dijeron: no vamos a tomar eso porque es precio de sangre, ¿te acuerdas? Algunos mencionan lo siguiente: ¿cómo empatamos esto? Dicen que Judas, al momento de hacer esa acción de aventar las monedas, se va. ¿Y qué hizo? Se ahorcó. Y lo que hicieron los sacerdotes, en lugar de poner esas monedas en el tesoro del templo o usarlas, compraron ese campo en donde se había ahorcado Judas. Judas se ahorcó de un árbol. Y dicen ahí algunos historiadores, cuestión de tradición, mencionan lo siguiente: dice que cuando llegaron a comprar ¿por qué compraron ese pedazo de tierra? Porque cuando vieron y andaban buscando a Judas, en la rama en donde se había colgado, esto es tradición de los apóstoles, se cayó la rama, se rompió y encontraron que estaba todo partido y descuartizado, Judas abajo, destruido por rocas. ¿Sí me explico? Entonces dijeron: este campo vamos a comprarlo, lo que nos equivalga a 30 piezas de plata. Por eso se llama campo de sangre. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque ahí murió Judas Iscariote. Checa lo que dice más adelante: y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. Me gusta la centralidad que le da las Sagradas Escrituras porque van a tomar una decisión muy importante. Y la exégesis es esta, en el versículo 20, porque está, ¿qué dice? Escrito en el libro de los Salmos. Y va a citar Salmos 69, 25. Y después de la I va a citar Salmos 109, 8. El libro 4 y libro 5 de los Salmos. Esto es interesante porque dice: porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more. ¿En quién? En ella. La interpretación de Pedro, yo creo que es mucho mejor que la que yo le pueda dar.
No sé si me explico. Aquí ya está desarrollada la exégesis, ya está desarrollada la interpretación, ya está desarrollado el núcleo para tomar decisiones. ¿Sí me explico? Una decisión muy importante que es la sucesión de Judas, de uno de los 12 apóstoles, mis hermanos. Tú has tomado decisiones importantes. Esto lo llevo al plano de nuestra vida cotidiana. ¿Has tomado decisiones importantes en tu vida alguna vez? ¿Verdad que a veces hemos tomado decisiones importantes y nos han salido mal? Y nos hemos equivocado bien cañón, porque las hemos tomado con bases erradas. ¿Sí o no? Mis hermanos, esto es importante y va para ti y para mí. La escritura para los cristianos tiene que ser de peso suficiente. ¿Para qué? Para nuestras vidas. Así de fácil. Para tomar decisiones importantes. Te voy a poner un ejemplo. La Biblia guarda silencio en muchas cosas, pero habla de muchas más. Y implícito está, y si tienes duda en la interpretación, busca apoyo bíblico para interpretar correctamente las Sagradas Escrituras, mis hermanos. Búscalo, pero no en el Google. Búscalo en la iglesia. Oiga, pastor, ¿qué significa este texto? Para poder interpretar correctamente y poder tomar una decisión en mi vida. ¿Me explico? A lo mejor no lo sabes todo, aunque hayas leído toda la Biblia de pasta a pasta, pero busca el consejo para tomar decisiones importantes. ¿En qué, mis hermanos? Con la base escritural. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que si la Biblia dice que no es sano casarte con un inconverso, ¿tú qué crees que será correcto? ¿Lo que la Biblia dice o que yo veo a la chica con ojos de decir, wow, es la más hermosa? ¿Tú qué crees que será correcta? ¿Tus emociones o las Sagradas Escrituras? Si las Sagradas Escrituras dice que vivir en unión libre es adulterio, ¿qué será mejor? ¿Lo que siente mi corazón? Si soy creyente, ¿qué será mejor? Las Escrituras. Hay muchas cosas en las cuales las Escrituras no guardan silencio, pero hay otras cosas en las que no. Por ejemplo, checa esto. Si la Biblia menciona que el domingo es un día para el Señor, ¿sí me explico? Y si te dan un trabajo muy bueno en donde ganas mucha lana, pero te piden trabajar en domingo, ¿qué será lo mejor? Lo que dicen las Escrituras. Todo, mis hermanos, las Escrituras es nuestro sustento. Eso es importantísimo, familia. Ahora, yo quiero mencionar algo y pongo un paréntesis, porque luego, no en contra de nadie. Lo que quiero decir es, hay trabajos en los cuales puedes negociar tus horas. No sé si me explico. Si tú no puedes, porque por cuestión extraordinaria te pidieron trabajar, negocia tus horas. ¿Sí me explico? Pero el Señor se lleva en la preeminencia siempre. Si la palabra del Señor es firme, es sustanciosa, y si ayudó a los apóstoles, y si los apóstoles la usaron, y si Jesús mismo la usó, ¿será buena? Claro que sí, mis hermanos, es excelente. La palabra del Señor es lo que nos queda a nosotros y es firme, es sustanciosa. La Biblia es sustanciosa, es hermosa, es magistral, es hermosa, es fascinante. ¿Por qué tomamos decisiones tan ambiguas y tan inciertas? Porque las tomamos, las tomamos con otras bases, pero menos con la base teológica y sólida de las Sagradas Escrituras. Tal vez no va de acuerdo a tu forma de pensar ni a tu cultura lo que dice las Sagradas Escrituras. Pero sabes, si eres cristiano, te digo algo, es lo mejor. Es lo mejor porque es la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Lo mejor. Checa lo que dice más adelante. Y en esto, familia, es la interpretación, y Matías se agrega como el número 12 en el verso 24, y esto me lleva al lugar a mi conclusión. Es necesario, pues,
que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Esto es importante porque estas son las características que debe de tener un apóstol de Jesús. Número 1, que haya sido testigo junto con los demás, ¿de qué? Del bautismo de Jesús. ¿Cuál bautismo? ¿Te acuerdas? ¿Quién bautizó a Jesús? El Bautista. Dime quién ahorita puede ser testigo de ese bautismo. Físicamente, ¿verdad que nadie? Nadie. Pero sí, Barsabás y Matías. Ahora, esto es importante, número 1. Número 2, testigos de su resurrección también. ¿Quién es testigo de su resurrección física hoy en día? Los apóstoles, los 12. Checa, señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Algunos mencionan que está hablando, como él era el hijo de perdición, que está hablando acerca de el lugar de perdición, el infierno. Versículo 26, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Mira, esta frase de que, y le echaron suertes, nosotros lo traducimos o lo vemos en nuestro contexto. ¿Cómo te imaginas echar suertes tú y yo? Un volado, ¿no? ¿Has echado algún volado alguna vez? Imagínate, a ver, ¿quién va a ser el de los 12? Órale, un volado, ¿quién tú? Órale, sello águila o piedra, papel o tijera. ¿Has hecho eso alguna vez? Y lo tomamos a la ligera. No, espérame. Esto era algo que hacían los judíos en el Antiguo Testamento. Porque luego hay personas que interpretan este texto de acuerdo a nuestro echar suertes cultural. Y no lo podemos tomar de esa manera. Para ellos era muy importante esta costumbre de echar suertes. De hecho, hay un proverbio que menciona esto. ¿Sí me explico? La suerte es echada por los hombres, palabras más, palabras menos. Pero la resolución viene ¿de quién? De Jehová. Si yo echo suertes, pero echar suertes, ¿cómo lo hacían? Había 2 formas de echar suertes. Y la que echaron suertes aquí era de la siguiente manera. Me llama la atención. Escogían 12 piedritas, o 2 piedritas en este caso, y les grababan el nombre. Y los ponían en un caso chiquito, y oraban, y todos con sus manos empezaban a hacerle así, hasta que saliera la primera piedrita. Y cuando salía, veían el nombre, y ese era el nombre. Ese era el echar suertes para ellos. No sé si me explico. Ay, Alejandro, entonces, cuando vaya a tomar una decisión, a ver, tomo esto, tomo la otra, voy a echar un volado, 1, 2, 3, y ahí está con el cantarito la señora, ¿no? Con las bolitas, ¿no? A ver, 1, 2, señor, por favor, la suerte es tuya. No, me sacaré el melate o no. Ay, señor, a ver si el 4 o el 5, ay, señor, por favor, no, y ahí anda. No, eso no. Esto era una costumbre de los judíos del primer siglo, y antes todavía, lo hacían en el Antiguo Testamento, mis hermanos. Ahora bien, la decisión fue tomada en oración. Pedro se levanta, pero algo muy importante, independientemente de las suertes, mis hermanos, fue tomada con la base de las Escrituras. ¿Sí me explico? Y es allí a donde quiero llegar. Y mi conclusión del sermón de hoy es esta, familia. Ellos tomaron como base central las Sagradas Escrituras para tomar la decisión de la elección. Pedro se levanta y en su exégesis de las Sagradas Escrituras dice: este texto habla de esto. Este texto habla de esto. Y él lo usa para afirmar lo que están a punto de hacer. Y punto. Familia, esto es muy importante para ti y para mí el día de hoy. ¿Por qué, mis hermanos? Mira, nosotros necesitamos, mis hermanos, aprender 2 cosas. Y de ahí me voy a desglosar con algunas.
necesitamos aprender a interiorizar las Sagradas Escrituras. Y no solo que las tengas en tu mente como una mera información. Otra vez, porque esto lo decían mucho los puritanos, nosotros tenemos que aprender a interiorizar las Sagradas Escrituras y no solamente a tenerlas aquí arriba como mera información. ¿Qué significa esto? Mira, familia, interiorizar las Sagradas Escrituras es llevar las Sagradas Escrituras a la práctica en tu vida cotidiana. ¿Has escuchado el término rema? Lo dice en la Biblia. ¿Qué significa eso? Amalgamarse con la carne. Eso significa. Está implícito ese concepto. ¿Qué es esto? Mezclarse con la carne. Que la Escritura se mezcle con tu carne, con tu persona. Eso es interiorizar. Los puritanos me encanta leerlos. ¿Por qué? Porque ellos practicaban mucho esto. Interiorizaban las Escrituras, las hacían de ellos. Cuando lees un libro de Thomas Brooks, o de Thomas Watson, o de John Flavel, o de John Owen, o de Jonathan Edwards, ves cómo ellos creían lo que leían. Amaban las Escrituras. Decían, sola Escritura, gloria a Dios. Gloria a Dios por sola Escritura. La Escritura tiene que ser interiorizada en el corazón de los cristianos, mis hermanos. Los apóstoles lo hicieron. Permeaban las Sagradas Escrituras en su médula. Amaban las Escrituras. Anhelaban las Escrituras. Deseaban las Escrituras. Hoy tantas traducciones que tenemos a nuestro alcance gracias a la tecnología, mis hermanos, hasta Biblias audibles. Si la quieres en hebreo, chútatela. Si la quieres en alemán, el alemán. En NTV, en NBI, no sé qué, en NBI. Como quieras. Muchísimas alternativas. Familia, interioriza las Escrituras. Miren, personas fueron perseguidas por tener la traducción que tenemos y las traducciones que tenemos. Este libro costó sangre, mis hermanos, por personas que derramaron su vida por las Sagradas Escrituras. Martín Lutero interpretó el Nuevo Testamento al alemán. De veras. Y lo empezaron a regalar y la gente lo empezaba a leer. Mis hermanos, no puedes darte el lujo de dejar de leer tu Biblia ni un día. No lo hagas. No lo hagas, por favor, te lo suplico. Es que no le entiendo, pastor, lee más. Y es que, hermano, me aburre. Pues sigue leyendo. Dile al Señor en oración, Señor, soy un burro para leer la Biblia. Perdóname, hermano. Ayúdame a comprenderla. Sensibiliza, por favor, y ayúdame a interiorizar las Escrituras en mi alma. Que se hagan rema, que lo que leo se haga mío. ¿Cuántos creyentes nos hacen falta así? Ahorita mi hermano Carlos oraba, mis hermanos, por la misión de Acatlán, que el Señor provea todo. Familia, ¿no es una locura ir a predicar el Evangelio? Claro que no es una locura. Yo de eso quiero impermearlos, y mi familia y yo queremos que todos nosotros tengamos ese mismo sentir de predicar el Evangelio a donde sea. Que no nos importe, mis hermanos, lo que cueste. Tenemos la palabra más firme, sólida y eterna que nadie tiene, solo los hijos de Dios. Interiorízala en tu corazón, créela, ámala, vívela. Amén. Otro punto, mis hermanos, ellos lo hicieron, los apóstoles. Aquí yo veo la exégesis de Pedro. Me encanta la decisión que toma de acuerdo a las Sagradas Escrituras, la armoniza de una manera extraordinaria. Familia, la practicidad en la vida cotidiana. Porque me decía una persona, decía, pero qué difícil es. ¿Cómo hago para interiorizar mi Biblia? ¿Cómo le hago para esto? Le dije, y le decía yo, hey, acuérdate de las promesas en las Sagradas Escrituras, memoriza las promesas de las Sagradas Escrituras.
¿Tú sabes alguna promesa que dice nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál? Dame una. ¿Mande? En el mundo tendréis aflicción. No temas, confíen. Yo he vencido al mundo. Esa es una promesa. ¿Cuál otra promesa? ¿Mande? ¿Mande? Necesitamos leer nuestras Biblias, mis hermanos. Pastor, ¿no me podría decir una más? Te invitaría mejor a leer tu Biblia a partir de hoy. Hay muchas. Oye, la esperanza de la resurrección es una realidad fundamental en nuestras vidas y la tenemos. Esa es una promesa, mis hermanos. Oye, otra cosa, soy su hijo adoptivo. Esa es otra promesa, soy su hijo. Es maravilloso. Mis hermanos, en el mundo tendréis aflicción. Esa es otra promesa y lo dice la palabra. Y gloria a Dios porque dice, no teman, es más, dice confíen, porque yo he vencido al mundo. Mis hermanos, ¿qué nos pasa, iglesia? Ahora decía esta persona, me decía, pero ¿cómo le hago? Porque en el barullo de la vida escucho muchas voces afuera de mí que me llevan a tomar decisiones. No estoy hablando místicamente, porque luego tenemos, Ay, mira, me habla un demonio, otro, y un espíritu. no, escucho voces metafóricamente, voces del diario, del trabajo, de la vida, de las deudas, de las complicaciones, de toda la maraña, del cansancio. Todo eso son voces, mis hermanos, son voces que escucha nuestra alma. ¿Cómo le hago para recordar esas promesas en los momentos conflictuados? Los momentos cuando me dicen tienes una enfermedad, los momentos cuando me dicen hay una complicación. ¿Cómo le hago? Detente. Les digo yo, detente un momento y di alto. Sal, despéjate y ora. Señor, recuérdame tus promesas, por favor. No tomes decisión, espera. El mundo no se va a acabar hasta que Cristo venga. Que si Irán, que si Estados Unidos, que si no te preocupes, hermano. El mundo se acabará hasta que Cristo regrese y nuestra esperanza de la resurrección está firme. Amén. Porque Él lo prometió, Él lo dijo y yo lo creo. Detente antes de tomar una decisión y dile, Señor, recuérdame tus promesas. Pero para recordar necesitas leer. Necesitas alimentar, ¿sí o no? Lee tu Biblia. Recuerda lo que el Señor, también otra cosa muy interesante, recuerda siempre, mis hermanos, lo que el Señor ha hecho en tu vida, antes de lo que estás viviendo ahorita, o la calamidad, o lo bueno, porque también para gozar se necesita del Señor. ¿Tú sabías eso? Para poder disfrutar la felicidad del creyente se requiere también del Señor. No nada más en los tiempos de aflicción, sino también en las alegrías. Lo necesitas también. ¿Y sabes qué tendemos? Nos olvidamos de Él en los momentos cuando hay felicidad. No, necesitamos abrazarlo también y recordar sus promesas en los momentos de felicidad. Siempre, siempre. Porque si no lo recuerdas como cristiano, recuerda que hay vestigios pecaminosos en tu naturaleza redimida. Aguas, aguas. Necesitamos recordar en la alegría, en la felicidad, las promesas de Cristo. Mira, te voy a platicar una anécdota que me ocurrió. El viernes, para ser preciso, ya ves los aguaceros que se han venido, pero a todo, ¿no? Digo, qué rollo. A mí me da una esperanza que ahogados, como le dije a mis chavos, no nos vamos a morir. Quemados tal vez. Ay, pero ahogados no. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió. Dijo que ya no más iba a inundar, nunca más iba a volver a inundar al mundo. Y mandó una señal. ¿Y cuál es esa señal? El arco iris. Y me va a decir otro hermano, pero no ha salido el arco iris, como que a lo mejor ya se olvidó de esta zona. No, eso ya es una promesa. Checa. El viernes salgo de mis estudios en el médico y se viene un aguacero a todo lo que da, a tope. Y me quedo ahí y digo, ay, juela, y luego de esos estacionamientos que traen de moda que te cobran.
Yo digo, ay, y va aumentando, ya vas, pones el cronómetro y dices, ay, Dios mío, ya va tanto, ya vas tanto, ya va tanto, ya vas poniendo ahí, híjole, van como 100 pesos, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Bueno, y estaba yo ahí y dije, y se baja poquito la lluvia, yo andaba en mi carrito, y vámonos, yo andaba solo, gracias al Señor, y me salgo corriendo y me mojo y me subo al carro, lo enciendo y me voy. Y luego ya en medio, así como por ahí, que se cierra más. Ya ves que aquí me encanta Jalapa, porque Jalapa, de aquí a en Plaza Cristal puede estar un aguacero con truenos y todo, y aquí a gusto y el sol. Pero ahí de aquí, ahí está, pero así, y así estaba intensa. ¿Y sabes qué pasa? Que el carro se me empieza a cascabelear y dices, Dios mío, con el montón de tráfico, hora pico, los ríos, y dije, ay, me empecé. ¿Sabes qué empezó a pasar en mi corazón? ¿Qué crees que empezó a pasar? ¡Gloria a Dios! ¡Venga, que se me quede el carro! ¿Tú crees que pasó? No, dije, Señor, por favor, ayúdame, Señor, échame la mano. ¿Y sabes qué? Me acordé del sermón porque ya lo estaba preparando. Y dije, lo voy a aplicar. A ver, órale, aplícalo. Y que empiezo, ay, ¿qué se me viene a la mente? Y empecé, Señor mi Dios, al contemplar y a orar y a cantar el himno. Cuán grande es Él, todo el camino, hermano. Y yo temblaba, de verdad, porque no veía absolutamente nada. Y me sentía desesperado. Pero y derramé las lágrimas cuando dice, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y cada que lo cantaba derramaba lágrimas porque decía, tú eres grande, Señor. Y tú eres grande, Señor, y tú eres grande, Señor. ¿Te has sentido alguna vez con tanto temor? Que lo único que sale es algo así, una oración muy sencilla como de un niño, no tanto así, tanta rebambaramba, no, algo tan sencillo, cuán grande es, cuán grande es, cuán grande es. Y llegué a la casa, y dije, oh Señor, cuán grande es. ¿Sí me explico? Después de ver lo que está pasando en la ciudad, mis hermanos, autos con familias jalados por las corrientes de lo que se está viviendo alrededor. Yo digo, Señor, eres grande. Ayer fuimos a Catlán, fui yo solo, me fui en el autobús, mis hermanos, me manda un mensaje uno de mis hermanos, cuidado porque hay un accidente, hermano, no me tocó nada. Yo venía orando y le decía, Señor, cuán grande eres. No estoy hablando de misticismo, estoy hablando de realidad. Mi Dios es real, tu Dios es real. Por favor, arrema su palabra. Y se me empezaban a venir promesas a mi mente. Tú estarás conmigo. Oh Señor, tú me sustentas. Tu vara y tu callado me produce ánimo. Oh, y empezaba a venirse a mi mente tantas promesas y promesas y promesas que la palabra del Señor menciona. Hermano, haz tuya la Biblia. Es tuya, es para ti, de Él para ti. Que sea tu sustento, que sea tu firmeza, siempre, mis hermanos. Concluyo con esto. Familia, vamos a obtener gozo, como lo decía Agustín. Señor, hemos sido creados para ti y nuestro corazón andará siempre inquieto hasta que no repose en ti. El reposo en el Señor lo vamos a encontrar cuando hagas rema su palabra, mi Señor, mi hermano, mi hermano. Sola Escritura. Cuando interiorices su palabra, porque la oración sin escritura es mera emoción, pero la escritura sin la oración es mero intelecto, pero la oración y la escritura juntos, mis hermanos, se hace rema en tu corazón. Por favor, no escuches más voces, que tu firmeza se encuentre siempre en su palabra. Sola Escritura. Interioricemos su palabra, hagámosla nuestra, porque el Señor es fiel, porque el Señor es grande, porque Él es majestuoso. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Hoy agradecidos estamos contigo, mi Señor, por tu fidelidad. Papito, ayúdanos a estar, por favor, ayuda a que nuestro corazón, mi Señor, deje de estar inquieto
Te ruego, Señor, que selles nuestros oídos a voces extrañas. Que cuando nos invada el temor por alguna noticia, por la aflicción, por el sufrimiento, por el dolor, por el cansancio, por el desgaste, por el trabajo, por lo que sea, ayúdanos a que tu palabra, a que tu voz sea firme en nuestro corazón. Y así como lo decía mi hermano John Flavel, ayúdanos a interiorizar tu palabra, Señor. Y así como lo decía nuestro hermano Thomas Watson, que que tu palabra sea rema en nuestras vidas y que la anhelemos y la deseemos cada vez más. Oh mi Señor, así como este texto, como nuestro hermano Pedro, la base escritural fue la médula para la elección de Matías, Señor. Algo tan importante, que tomemos esto como ejemplo para que nuestras vidas, mi Señor, en esta vida tan complicada, porque la vida es difícil, Dios, es complicadísima, y en nuestras fuerzas es imposible vivirla. Te necesitamos y clamamos a ti en esta noche, en esta tarde, para que nos ayudes, por favor, a desearte cada vez más, porque tú eres el único que puede producir gozo por ti. Por favor, ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, haz que tu palabra sea firme en nuestros corazones y podamos unirnos así, como lo decía nuestro hermano Pablo. Oh Señor, que hemos sido partícipes de tribulaciones, de naufragios, de envidias, de muchísimas cosas y persecuciones, pero en todo, a través de nuestra debilidad, tú nos has sustentado, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque no nos abandonas, porque no nos dejas, porque nos mantienes firmes, y gracias por la belleza de la Escritura que nos has dejado, Señor. Tu palabra es verdad. Gracias, mi Jesús. Gracias. En tu nombre, amén.